Hola, ¿cómo están? De nuevo. Bueno, iniciamos con esto la última parte del tema de errores de medición, la parte 4. En esta ocasión vamos a ver todo lo que tiene que ver con mediciones directas, con mediciones indirectas y con la propagación de errores, que estos tres temas, digamos, serían como la parte más importante de errores de medición. Por eso tal vez este video sea un poquito más largo que los anteriores, porque voy a ir viendo con bastante detalle algunas cosas. Les pido perdón si es así. Por suerte ustedes siempre tienen la posibilidad de ir pausando y retomar el video más tarde. Bueno, empecemos con la parte de mediciones directas, que ya hemos mencionado en algunos de los videos anteriores. Por medición directa, entendemos el proceso de medición en el que una magnitud que queremos medir se mide directamente sobre la escala del instrumento. ¿Bien? Algunos ejemplos de este tipo de mediciones es medir longitudes con una regla, o medir tiempos con un reloj o un cronómetro, medir masa con una balanza, o medir temperatura con un termómetro. Todas esas mediciones son mediciones directas porque la magnitud que queremos medir se lee directamente en la escala que nos provee el instrumento de medición. ¿Cómo es un proceso de medición directa? Vamos a ir paso a paso. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es medir una cierta cantidad de veces la magnitud directamente con el instrumento adecuado para medir esa magnitud, ¿sí? ¿Por qué la medimos n veces y no una? Bueno, porque ya vimos que como toda medición está afectada por errores ya sea azarosos o sistemáticos, entonces si hacemos una secuencia de mediciones es muy probable que esas mediciones difieran entre sí. Aunque pueden diferir muy poquito, según qué tipo de cosas estemos midiendo, va a haber diferencias con mucha probabilidad entre esas distintas lecturas que hagamos, esas mediciones. Entonces tenemos que medir una cierta cantidad de veces para poder hacer lo que llamamos como un proceso de medición. ¿Bien? Un ejemplo sería medir una longitud. ¿Bien? Acá tenemos una serie de 10 mediciones de una longitud que nos da esos valores que están en pantalla. Esto sería, por ejemplo, medir el ancho o el largo de una mesa, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. ¿Bien? Medimos 10 veces en distintos puntos de la mesa y probablemente las lecturas que hagamos no sean todas iguales. ¿Bien? Va a haber pequeñas diferencias entre una lectura y la siguiente. Si hacemos un gráfico de estos valores medidos, acá tenemos en el eje horizontal tendríamos las distintas mediciones que hicimos, y en el eje vertical cuál fue el valor que resultó para cada una de esas mediciones. Vemos que los puntos estos se dispersan a medida que vamos midiendo, ¿no? Como segundo paso tenemos que calcular el valor medio, que ya hemos visto que es lo que nosotros tomamos como el mejor valor que podemos tener en nuestro proceso de medición para una cierta magnitud. Para calcular el promedio usamos la ecuación que ya hemos visto, es simplemente sumar todos los valores y dividir por la cantidad de valores. Eso nos da un valor distinto, o bueno, puede coincidir con alguno de estos valores, pero muy probablemente sea un valor que no coincida con ninguno de los que hayamos medido exactamente. En este caso tenemos 100,09 centímetros, que si uno se fija no coincide con ninguno de estos valores, es muy parecido al primero o al octavo, pero no es igual a ninguno. Y esto es así porque habíamos dicho que esto es una operación matemática con distintas cantidades que no necesariamente tiene que dar un valor que coincida con alguno de los que fueron medidos. ¿Bien? De todas maneras, este resultado que obtenemos acá es el mejor valor que nosotros tenemos del proceso de medición que hicimos. Acá yo marqué con una línea roja el valor, digamos, para poder comparar todas las mediciones con ese valor, hice esta línea a lo largo de todas las mediciones y se ve, bueno, cómo se dispersan los valores más o menos equitativamente para un lado y para el otro. Justamente por eso esto se llama el valor promedio. ¿Bien? Como tercer paso, lo que tenemos que hacer es calcular la desviación estándar de nuestra muestra, de nuestra tanda de mediciones. A esto lo hacíamos con esta expresión que está en pantalla, que es, si se acuerdan, es una especie de promedio de las desviaciones cuadráticas de cada una de las mediciones respecto
al valor medio, ¿bien? Dividido por n-1 sería, o sea, la cantidad de mediciones que hicimos menos 1. En este caso es dividido 9. Si hacemos ese cálculo, como les dije la vez pasada, lo podemos hacer a mano, si queremos, nos va a llevar un poco de trabajo, o si no, podemos usar la calculadora o alguna planilla de cálculo que también traen funciones para calcular este tipo de cosas, y de esa manera sacamos este valor que aparece acá, 0,218, lo pueden hacer ustedes también para comprobarlo. Y eso es, si lo miramos en el gráfico, es bueno, una cierta área alrededor del valor medio, ¿bien? O sea, del valor medio, este valor que yo calculé acá, que es la desviación estándar de la muestra, se extiende hacia un lado y hacia el otro respecto del valor medio, en este caso 0,2 centímetros. Como paso siguiente tenemos que calcular la desviación estándar del promedio, que, repito, como ya dije antes, es lo que nosotros tomamos como el error azaroso total de nuestra medición. Y eso, esta expresión que está acá, sale, se los recuerdo, de la teoría de errores. La teoría de errores nos permite asegurar con cierta probabilidad que si nosotros hiciéramos una nueva tanda de 10 mediciones y una nueva tanda de 10 mediciones y así sucesivamente, los distintos promedios que vamos a ir obteniendo en esa serie de tandas se van a distribuir también de manera gaussiana con una desviación estándar que ahora llamamos de los promedios, que está dada por esta cantidad, que es el valor que obtuvimos para la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de la cantidad de valores o de mediciones que nosotros tenemos en nuestra tanda de medición. ¿Bien? Si hacemos el cálculo ese, que es bastante simple, nos da 0,069 centímetros. ¿Bien? Esto idealmente se tiene que redondear, como este va a ser el error azaroso total de la medición, nosotros lo tenemos que redondear a la primera cifra significativa, que en este caso es el 6, que aparece acá, ¿no? Como acá tengo un 9, este 6 se redondea a un 7, o sea, se le suma 1. Si esta cifra que sigue fuera menor a 5, este 6 quedaría como 6, y si es mayor a 5, pasa a ser un valor más, un número más, ¿no? En este caso queda como 0,07. Idealmente se redondea hasta que quede con una sola cifra significativa esta cantidad. Yo acá le pongo dos links para que vean un poquito más ustedes el tema de cifras significativas, que yo no le di mucha importancia, no lo traté en estos videos, pero es importante saberlo. De todas maneras está tanto en este link que está acá, que es de la Universidad de La Plata, que me pareció bastante bien explicado, y en este link que está acá, que es un apunte propio que elaboramos nosotros en la cátedra y que va a estar disponible para ustedes en el entorno o a través de este link, como quieran. Entonces, repito, el valor del error azaroso total o del error total de una medición en general idealmente se debe dejar con una sola cifra significativa. Estos ceros que aparecen adelante del 7 no se toman como significativos, eso está explicado en este material que les dejo acá, los vínculos. ¿Bien? Eso, si ustedes se fijan en esto que estamos graficando acá, nos achicaría bastante la zona en la que estamos considerando que nos alejamos del valor medio en nuestro proceso de medición. Pasamos de tener esta zona rosada grande a esta zona violeta chiquitita, ¿sí? Fíjense que esto es bastante menor a esto, unas 3 veces menor a esto, ¿sí? Y eso es porque, bueno, estamos haciendo uso de la teoría de errores, que nos permite inferir que si hiciéramos más tandas podríamos reducir el error azaroso de nuestra medición. Obviamente no hace falta que hagamos esas tandas porque tenemos este resultado de la teoría. ¿Bien? Como paso siguiente, acá ya tenemos el error azaroso total, ahora nos faltaría tener en cuenta el error sistemático de la medición, que, como dije antes también, la podemos tomar como la apreciación del instrumento o como la tolerancia, que es dividir la apreciación del instrumento por un factor que llamamos factor de calidad del instrumento. En este caso, yo para este ejemplo que estoy tratando lo tomé como la apreciación del instrumento directamente. Esto es una regla que aprecia milímetros, entonces tomo el error sistemático directamente como un milímetro. ¿Bien? Que para algunos casos puede ser una aproximación
razonable. Entonces tenemos el error azaroso total, tenemos el error sistemático total, y lo que sigue es combinar estos errores, que es lo que vimos en el video pasado, para obtener el error total de la medición. Es decir, combinar errores sistemáticos y azarosos para tener una idea de cuál es la incerteza total o el error total del valor que nosotros estamos obteniendo en la medición. Esta combinación nosotros la vamos a hacer de manera cuadrática, o sea, vamos a combinar cuadráticamente el error azaroso total con el error sistemático total. Recuerden que también se podía hacer de manera lineal, pero es más conveniente hacerlo de manera cuadrática. ¿Bien? Entonces tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del error azaroso y del error sistemático. Haciendo esta cuenta, con los valores que venimos obteniendo, esto nos da 0,12 centímetros. ¿Bien? De nuevo, como este es el error total de la medición, lo tenemos que redondear hasta que quede con una sola cifra significativa, que sería redondear hasta el 1. Eso es porque no tiene sentido que yo siga dando cifras acá atrás, que tal vez en el cálculo salen más cifras, ¿bien?, decimales, pero este dígito acá, esta cifra decimal, me está indicando que ahí tengo la primera cifra que tiene incerteza de mi medición. Entonces todas las que siguen obviamente van a tener mucha más incerteza. Por lo tanto, se redondea hasta esa primera cifra significativa para no dar información de más de la cual ni siquiera tengo certeza. ¿Bien? Y como último paso se expresa el resultado de la medición redondeando todo adecuadamente. Expresar el resultado de la medición es dar el valor medio, que es el mejor valor que yo puedo dar, con el error total, que sale de la combinación cuadrática del error azaroso y el error sistemático. Si hacemos eso, acá dejé congelado, digamos, el valor que habíamos obtenido, que era 100,09, si recuerdan, y acá le tengo que sumar y restar, eso me determina el rango de incerteza, el error total de la medición, que yo lo redondeé a 0,1 centímetros. ¿Bien? Ahora, esto no está bien expresado porque, como les dije recién, acá estoy dando más información de la que me permite dar el error. Acá el error me está diciendo que la primera cifra decimal es la que empieza a tener incerteza, que sería este 0 que está acá. Entonces todas las cifras que siguen son superfluas, digamos, no aportan nada de certeza al valor que yo estoy dando acá. Entonces tengo que redondear de nuevo hasta este 0. Como acá tengo un 9, ese 0 aumenta en 1 y el resultado correctamente expresado para la medición es 100,1 en este caso, más menos 0,1. De nuevo se redondea todo hasta la primera cifra significativa del error. Bueno, recuerdo que cuando tenemos una sola desviación total acá, o sea, cuando este error que está acá es el error total de la medición solamente, tenemos un factor de confianza o nivel de confianza del 68%. Si yo quisiera aumentar esto al 95% o al 99%, tengo que agregar un factor, 2 o 3 acá delante de esta cantidad. ¿Sí? Entonces, el rango que me queda determinado de incerteza alrededor del valor medio, que es 100,1, es esta área verde que yo puse acá en el gráfico. ¿Sí? Fíjense que es un poquito, vuelvo para atrás, es un poquito más grande esa área que la que quedaba determinada con el error azaroso, que era, bueno, tengo que ir bastante más atrás, pero fíjense que cuando calculamos el error azaroso, esta área se me reducía a esta parte violeta, ¿sí? Y ahora cuando agregamos el error sistemático, esto aumenta un poquito, porque el error sistemático es un poco más grande que el error azaroso, y queda esa zona verde que está acá al final. ¿Sí? Bien, entonces, con el 68% de confianza, el resultado de mi medición es este que está acá, 100,1 más menos 0,1 centímetros. Esto me determina este rango verde que dibujé acá. Si nos vamos al 95% de confianza, tengo que agregar un factor 2, como decía recién. O sea, tengo que ampliar mi rango de incerteza para estar más seguro de que le estoy pegando el 95%
de probabilidad. Eso me aumenta el rango de incerteza a 0,2 y eso se ve acá en este sombreado azul que agregué, o sea, me amplía el rango de incerteza. Y si nos vamos al 99% de confianza, tengo que agregar un factor 3, o sea que del valor medio nos estamos yendo 3 desviaciones para arriba, o 3 errores totales para arriba y 3 errores totales para abajo. ¿Bien? Eso me aumenta el rango de incerteza a 0,3 centímetros. Y me queda determinado todo este rango. Fíjense que esto cubriría el 99% de los valores que yo medí, y efectivamente eso está pasando. La mayoría o casi todos los valores caen dentro de este rango, el 99%, y sin embargo hay un valor que quedó ahí abajo, que no muevo el mouse para que no me aparezca el cuadrito que me tapa. Ese valor azul que está fuera de ese rango es un valor extraño, digamos, un dato raro en mi medición, que incluso uno podría pensar en rechazar ese dato. Es como que cuando medí ese punto hubo algún error, cometí algún error y me dio muy fuera del rango más probable, ¿bien? Que es el rango del 99%. Entonces ese dato yo podría pensar en rechazarlo. Muchas veces cuando hagamos una serie de mediciones vamos a tener datos que por ahí se alejan llamativamente respecto al valor medio, y si uno tiene en cuenta que la desviación estándar al 68% es esta zona verde, entonces si esto está más de 3 desviaciones estándar más lejos del valor medio, entonces puedo pensar en rechazarlo, ¿bien? Lo digo como dato porque muchas veces puede ser útil, ¿sí? Bien, entonces hasta acá veíamos mediciones directas. Pasemos a lo que son las mediciones indirectas. Una medición indirecta es un proceso de medición en el que ahora vamos a querer medir una magnitud que no se puede medir directamente en la escala de un instrumento de medición, sino que yo lo que voy a poder hacer es medir directamente una serie de cantidades que están relacionadas con la magnitud que yo quiero medir finalmente, ¿no? Entonces tengo que hacer una medición de la magnitud m, en este caso, que es la que yo quiero medir indirectamente, que no la puedo leer directamente en un instrumento, pero sí puedo usar alguna relación matemática que proviene de una ley física que me relaciona matemáticamente todas estas variables, que yo sí puedo medir directamente en un instrumento de medición: tiempos, longitudes, masas, temperaturas, etc. ¿Bien? Por ejemplo, para ver un caso, tenemos la medición del volumen de un cilindro, de un tanque, supongamos. Un cilindro está caracterizado por su radio, el radio de su base y su altura. ¿Bien? Yo no tengo un instrumento que me permita medir directamente volúmenes, entonces el volumen de ese cilindro es algo que yo voy a tener que medir de manera indirecta. Sin embargo, estas dos cosas, el radio y la altura, son longitudes, y las longitudes yo sí las puedo medir directamente. Entonces es cuestión de efectuar un proceso de medición para esta directa, un proceso de medición directa para esta cantidad, otro proceso de medición directa para esta cantidad, y después combinarlas matemáticamente para obtener la medición indirecta del volumen, ¿sí? En este caso la expresión que me vincula el volumen con estos dos parámetros geométricos es esta que está acá, es pi por r cuadrado, que es el radio de este el área, perdón, de este círculo, multiplicado por la altura. Eso me da el volumen encerrado en ese cilindro. Entonces, R y H son cantidades que yo voy a medir directamente, supongamos con un factor de confianza del 68%, podría ser 95 o 99% también. Al hacer esto, yo voy a obtener para R, después de hacer esa medición directa, voy a obtener un valor medio y un error total para R, y para H lo mismo, voy a obtener un valor medio de H y un error total para H. ¿Bien? Puse 68% porque estoy dando solamente un error total y no lo multiplico ni por 2 ni por 3, que es lo que tendría que hacer si quisiera ampliar mi factor de confianza. ¿Bien? Entonces, la pregunta que surge es: ¿cuál va a ser la incerteza o el error en la medición indirecta del volumen de este cilindro? ¿Bien? Ahí es cuando entra en juego todo lo que tiene que ver con la propagación de errores. ¿Por qué?
vuelvo para atrás, porque las incertezas que yo tenga en estas cantidades se van a propagar a la incerteza en el volumen, ¿bien? Porque ellas están combinadas matemáticamente, entonces esa combinación matemática se propaga a esta cantidad, por eso se habla de propagación de errores. Entonces, en una medición indirecta dijimos tenemos alguna magnitud que es función de otras magnitudes que yo puedo medir directamente. Entonces, si yo tuviera que evaluar esta función en esas cantidades que medí directamente, es relativamente complicado porque yo cada una de estas magnitudes o cantidades, para cada una de ellas tengo un valor medio y un error total. Entonces tendría que hacer la evaluación de esta función en estas cosas, ¿sí? En estas cantidades, valores medios más errores totales. Pero de todo eso yo finalmente tengo que sacar un valor medio para m y un error total para m, ¿no? El valor medio de m yo lo puedo obtener evaluando esta función en los valores medios de cada una de estas cantidades, ¿sí? O sea, eso es relativamente fácil. En el caso de la expresión para el volumen del cilindro, tengo que evaluar la expresión matemática que había dado antes, que es esta, en los valores medios para R y para H. Eso me va a dar el volumen medio de este cilindro, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, está bien, tengo el valor medio, que es esta cantidad que está acá. Ahora, ¿cuál va a ser la incerteza de ese proceso de medición? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que entrar en lo que se llama la propagación de errores. Vamos a hablar de ley de propagación, que va a ser una ley, una expresión matemática que nos va a permitir propagar los errores. En este caso vamos a hablar de la ley de propagación de errores absolutos. Un poquito después vamos a hablar de los errores, de la propagación de errores relativos para cierto tipo de expresiones particulares. Esto que está acá, fíjense que es algo que ya nos debería resultar familiar de lo que veníamos viendo antes. Acá tengo el error total para la magnitud m, que es una combinación cuadrática de los errores totales de cada una de las magnitudes que están matemáticamente relacionadas con m, ¿bien? O sea, esto ya lo hemos visto antes. Sabemos que es combinar cuadráticamente errores. Acá estamos haciendo simplemente eso. Fíjense que yo dejé espacios acá. Y esos espacios los dejé a propósito porque no alcanza con simplemente combinar cuadráticamente los errores que obtuve para cada magnitud, medida directamente, ¿bien? Hace falta algo más. ¿Por qué? Porque como esto es una función matemática de todas estas variables, algunas de estas variables van a ser van a tener mayor peso en cómo varía esta función. O sea, si yo varío un poquito x, esta función m va a variar de alguna manera, pero eso no necesariamente va a ser igual, esa variación no va a ser igual si yo varío un poquito y o si yo varío un poquito z. Entonces, cada magnitud directa que interviene en una expresión matemática va a tener un peso, ¿bien? Por eso yo dejé estos espacios, porque si yo hubiera puesto todo de entrada, eso lo van a ver, es cuando en la clase se van todos. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Acá yo tengo un gráfico que está en el apunte también, después lo pueden ver de nuevo y repasar de ahí. En el eje horizontal tengo el valor medio de x, que es la variable que yo voy a tomar como medida directamente, con su curva gaussiana, su rango de incerteza alrededor del valor medio, etc. Y tengo una curva azul, que es la curva que queda descrita con la función, en este caso, y de x, ¿sí? Estoy haciendo un caso para una función de una variable, que sería y como función de x. Entonces yo mido directamente x y quiero obtener cuál es ya tanto el valor medio de y como el rango de incerteza para y. Entonces, esa curva gaussiana, según cómo sea esta función, esta curva azul, que es la función y de x, la curva que se va a propagar hacia la magnitud y puede ser distinta. Bien, puede ser más ancha, puede ser más finita, según cómo sea la variación de esta función como función de x. ¿Bien? Entonces, fíjense que el valor medio acá, yo estoy marcando este punto de la función, por ahí pasa esta pendiente a esta curva. Esa pendiente está dada por la derivada de esta función respecto a x, evaluada en el valor medio de x. ¿Bien?
Entonces, cuanto más pronunciada sea esta pendiente, más importante va a ser la variación de y cuando yo produzca una leve variación en x. ¿Bien? Hablamos de variaciones porque cuando tenemos un rango de incerteza nos movemos alrededor del valor medio en un cierto rango. ¿Bien? Entonces, ese rango se puede amplificar o achicar si yo quiero ver cómo afecta esa variación en la función y de x en este caso. Entonces, esos factores de peso, acá lo estoy poniendo, están dados por la derivada de la función de la que se trate respecto de cada una de las variables. ¿Sí? En este caso tenemos la derivada de y respecto de x, en este caso tendremos la derivada de la función m respecto de cada una de las variables que yo tenga acá. ¿Bien? Entonces la expresión total para la ley de propagación de errores absolutos es esta que aparece en pantalla, que yo no la quería poner de entrada así porque asusta un poco, pero bueno, la idea era que ahora se entienda de dónde viene esto, para que no nos asuste. ¿Bien? Acá seguimos teniendo los errores totales de cada una de las variables que intervienen en la función m, y acá tenemos la derivada de m respecto de cada una de esas variables. ¿Sí? Estas derivadas son las que le dan peso a cada uno de estos errores. ¿Bien? Entonces las variables que produzcan mayores variaciones en la función de m, o las que tengan mayores pendientes en la función m, son los errores que van a pesar más en esta combinación cuadrática. Espero que se entienda la idea que estoy queriendo transmitir. Pongamos de nuevo el ejemplo del volumen del cilindro. ¿Bien? Tenemos esta relación matemática entre el volumen y estas dos magnitudes, R y H, que medimos directamente. Entonces, la ley de propagación de errores absolutos, en este caso, para B, va a ser la combinación cuadrática de el error total que yo tengo para R, el error total que yo tengo para H, pesados con las derivadas de B respecto de R y de B respecto de H. ¿Bien? Acá está todo elevado al cuadrado porque justamente estamos combinando cuadráticamente los errores. ¿Bien? Si hacemos este cálculo para esta expresión es bastante simple, para otras expresiones puede ser mucho más complicado. En este caso es bastante sencillo hacerlo. Si yo hago la derivada de b respecto de r, bueno, bajo un factor 2, me queda 2 por pi por r por h. A eso lo tengo que evaluar, fíjense cómo está acá. Esto es evaluar esta derivada en los valores medios, porque siempre nos movemos alrededor de los valores medios de cada variable. Entonces es evaluar esta derivada en los valores medios de r y de h, que me da esto que está acá. Y para la parte de la derivada respecto a h, simplemente me queda pi por r cuadrado, y a eso lo evalúo en r promedio, en r medio. Entonces esta sería la ley de propagación de errores absolutos para esta función b, volumen, digamos, de r y h. Bien, hasta ahí teníamos, vuelvo para atrás, esto es la expresión para este ejemplo particular de la propagación de los errores absolutos que tenemos acá para la función b. ¿Bien? Ahora, hay cierto tipo de expresiones, de hecho esta expresión para el volumen es una de ellas, que se llaman monómicas de potencia. Las expresiones monómicas de potencia son funciones donde tengo un solo término, es decir, un término, por eso es un monomio, que tiene cosas que se multiplican y se dividen y que pueden estar elevadas a alguna potencia. En este caso yo puse como ejemplo x a la l, y a la m, etcétera. Puedo tener más variables acá arriba, y acá abajo puedo tener también más variables, y puse z a la n como para poner una expresión general. Los errores relativos, recordemos que son el cociente entre el error absoluto y el valor medio de una cierta magnitud. Entonces, para este tipo de expresiones, esto está también en el apunte, lo pueden leer de ahí, está un poquito más detallado. Para este tipo de expresiones monómicas de potencia, yo puedo propagar también errores relativos de una manera bastante sencilla. Fíjense que esta expresión que está acá, en vez de tener el error absoluto que tenía antes, tengo el error relativo ahora, que es este cociente. Y acá adentro tengo también una combinación cuadrática ahora, pero de los errores relativos.
de cada una de las variables, ¿sí? Y cada uno de esos errores relativos está multiplicado por un factor que también, de nuevo, como antes, es un factor de peso, ¿sí? Esos factores de peso, para este tipo de expresiones monómicas de potencia, se calculan o son simplemente las potencias a las que está elevada cada una de las variables. Entonces, el factor de peso de x, en este caso, es el exponente que tiene x, o la potencia a la que está elevada la variable x, que es L. El factor de peso para I va a ser, factor de peso o factor de propagación también se llama, el factor de propagación para I, va a ser esta potencia m, y el factor de propagación para z va a ser esta potencia m. ¿Bien? Y estos errores relativos, si yo conozco para cada una de estas magnitudes x y z y todas las otras que hagan falta, si conozco el error total y su valor medio, entonces a estas cantidades las conozco, ¿sí? Tomemos de nuevo el ejemplo del cilindro. Tengo la expresión del volumen del cilindro, y si quiero encontrar la ley de propagación de errores relativos en esta expresión, que es de este tipo, ¿sí? Es monómica de potencia, entonces pongo, donde tengo el término correspondiente a R, voy a tener que poner la potencia que corresponde a R, que en este caso es 2. 2 al cuadrado me queda 4, me queda este factor 4 multiplicando el error relativo de R. Y para H tengo una potencia igual a 1, entonces directamente me queda 1 por el error relativo de H al cuadrado. Y esta es la ley de propagación. Fíjense que si yo hiciera la ley de propagación de errores absolutos, que es lo que hicimos antes, tendría que hacer todas las derivadas, esas que ya hicimos hace un par de diapositivas, y en este caso simplemente con considerar, en vez de la propagación de errores absolutos, la propagación de errores relativos, de manera mucho más simple yo puedo encontrar cuál es la ley de propagación. ¿Bien? Entonces, a estas cosas que están acá adentro, los errores relativos de R y de H, ya los conozco, porque conozco los valores medios y los errores totales para cada una de esas magnitudes que medimos directamente. Entonces a esta cuenta yo la puedo hacer bastante fácil. Este error relativo del volumen es igual al error total del volumen dividido el valor medio del volumen. El valor medio del volumen lo obtengo evaluando la función en los valores medios de las cantidades, o sea, en el valor medio de R y valor medio de H, que es lo que puse ahí. Entonces, conociendo esto que está acá, que lo obtengo haciendo esta cuenta, y conociendo el valor medio de B, entonces puedo tener noción, puedo despejar, digamos, el error total de B. ¿Sí? Ahora espero que se vaya el cartel, y ahí me queda expresado finalmente la medición indirecta para B, que es el valor medio de B, más y menos el error total de B, que lo puedo obtener de la ley de propagación. ¿Bien? Todo esto, obviamente, yo estoy dando la parte teórica. Todo esto se va a ir ejercitando y ustedes le van a ir agarrando la mano a medida que hagan problemas. ¿Bien? Con esto terminamos esta parte 4. Al final no sé cómo quedó el tiempo respecto a los otros videos. Espero que más o menos parecido. Acá les dejo los links para las notas complementarias nuestras del tema de errores, y también les dejo un cuestionario para que se ejerciten con este tema y para que se autoevalúen. Esto es una cosa para que ustedes vean si van entendiendo los conceptos de errores. ¿Bien? No es una evaluación, así que no tengan miedo, lo pueden hacer. Hay que pensar un poquito, pero está bueno hacerlo porque te da una idea de si estás entendiendo o no las cosas. ¿Sí? A partir de ahora vamos a empezar a subir videos con resolución de problemas de errores. Les vamos a subir también al entorno la guía de errores para que ustedes la puedan bajar en PDF, y siguiendo después los videos que va a hacer Jorge Navarro, que es otro profe de la cátedra, bueno, van a poder ir agarrando la práctica de resolución de problemas para el tema de errores de medición. Bueno, nos vemos después con el tema de cinemática.